Soy vuestra tutora de vuestro curso. Encantada de estar de nuevo con vosotros en esta clase virtual que he preparado, la número 7. Recordad que tenemos 12 clases virtuales. Y bueno, ya vamos avanzando, estamos a viernes, vamos a intentar aprovechar un poco el fin de semana quien pueda para avanzar en el contenido del curso, no lo dejéis para el final, puesto que ya sabéis que mayo está a la vuelta de la esquina, el 26 de mayo ya se cierra la plataforma y finaliza el curso. Todos aquellos que tengan dudas me pueden escribir por WhatsApp, ¿vale? Estaré con vosotros de 9 a 12 o de 5 a 8 y también por correo electrónico, por la plataforma, ¿de acuerdo? Centraros en la parte obligatoria en principio para que podáis asegurar vuestro diploma y luego poco a poco pues ir haciendo la parte complementaria para ampliar los conocimientos y los contenidos y podéis hacerlo hasta el 26 de mayo, ¿vale? Porque está abierta dicha plataforma. Así que bueno, vamos a pasar a esta nueva clase virtual, donde espero que encontréis herramientas que podáis utilizar en vuestro entorno laboral, entorno profesional, incluso también para vuestra vida personal, ¿vale? Siempre todo está enfocado, ¿verdad?, a la pequeña y mediana empresa, sobre todo del sector del turismo como no, en nuestra tierra que es Andalucía, ¿vale? Entonces, en esta presentación de PowerPoint que ahora voy a pasar a compartir, pues para modo así introductorio, vamos a hablar un poco de todo, es decir, todo un poco mezclado en el sentido aplicable tanto a lo que es el marketing inteligente como también a las estrategias de redes sociales, ¿vale? Digamos que esta presentación, que la he titulado La IA generativa en marketing y en redes sociales, pues consta de 5 bloques, más o menos, ¿no? Digamos que el contexto sería 5 bloques. En el primer bloque vamos a hablar, o lo hemos titulado, el contexto y la estrategia, ¿vale? Como introducción, puedo decir que en este primer bloque de dicha presentación comenzaremos situándonos en el mapa actual. Vamos a ver cómo Andalucía está liderando la adopción de la IA en el sector turístico y por qué este es el momento perfecto para subirse al carro, ¿vale? Conceptos claves que vamos a ver en este primer bloque, pues vamos a hablar de aprender a diferenciar el marketing inteligente que nos proporciona los datos de la IA generativa, que lo que hace es crear el contenido, ¿vale? Entenderemos que la IA no viene a sustituirnos, como ya hemos dicho en otras clases, sino que viene a ser nuestro copiloto creativo. El factor humano, también hablaremos de él. Diremos que la importancia que tiene el human in the loop, ¿vale? La tecnología pone la eficiencia, pero vosotros ponéis la esencia, la hospitalidad y el criterio. El segundo bloque se ha titulado Herramientas y productividad real. ¿Y qué se va a ver en este bloque? Pues vamos a hablar de adiós a la hoja en blanco, ¿vale? En este bloque encontraremos en materia práctica. Os enseñaré cómo generar calendarios editoriales de un mes en solo 10 minutos y cómo optimizar vuestros copies para que suenen cercanos y profesionales. Vamos a hablar también de herramientas que van a crear imágenes de apoyo, vídeos rápidos para Reels o TikTok y cómo usar la IA para analizar qué siente vuestra comunidad a través de sus comentarios. También aprenderemos a usar la IA para que vuestro negocio aparezca en búsquedas locales de vuestros clientes potenciales. En el tercer bloque, que lo he titulado Automatización avanzada y análisis, lo que vamos a comparar es cómo trabajábamos antes y cómo trabajaremos a partir de ahora. Veremos cómo conectar diferentes herramientas como ChatGPT con Canva o CRM, ¿vale? Para que la información fluya sola. También se hará un pequeño hincapié en lo que ya vimos ayer, en el tema del neuromarketing, significa mostraros cómo la IA, inteligencia artificial, puede predecir qué parte de vuestras fotos llamarán más la atención de los turistas antes incluso de publicarlas. En el bloque número 4 hablaremos de casos de éxito en nuestra tierra y del futuro. Entonces analizaremos cómo, usando la IA en la Costa del Sol, hasta cómo el sector, por ejemplo, del aceite en Jaén o el agroturismo La Alpujarra están usando ya herramientas de inteligencia artificial para vender más y mucho mejor. Eso sería en el bloque 4, ¿vale? Habrá algún taller así rápido donde haremos demostraciones en vivo de prompts, ¿vale? Maestros diseñados específicamente para alojamientos rurales por si os interesa. Y por último, en el bloque 5, dedicado a las conclusiones y ya a un plan de acción, vamos a cerrar los 5 pilares para no perder vuestra identidad de marca en el camino.
¿vale? No quiero que esto se quede solo en teoría. Saldréis de aquí pues con un plan de acción para los próximos 30 días, paso a paso, para que implementéis la IA en vuestro día a día desde mañana mismo, ¿vale? Quiero recalcar también que el objetivo final no es que realmente os convirtáis en expertos informáticos, ¿no? Sino en profesionales del turismo más eficientes. Bueno, esto es lo que pretendemos con estas clases virtuales y con estas herramientas que os vamos proporcionando cada día que tenemos una conexión. ¿Vale? Y lo que pretendemos es que dediquéis menos tiempo al ordenador y más tiempo a cuidar de vuestros huéspedes, ¿vale? Digamos que esto sería como a modo un poco de resumen de lo que se va a pretender con esta presentación y con el contenido que tiene la misma, ¿vale? Así que bueno, ahora voy a pasar a compartiros esta presentación tan interesante. Bueno, espero que sea interesante para vosotros, ¿vale? Y bueno, como he dicho, la hemos titulado Inteligencia Artificial Generativa en Marketing y Redes Sociales. ¿Vale? Lo he titulado también, o sea, a modo de introducción, esta frase me gusta mucho, eficiencia, ¿vale? Pero sin perder la esencia. Eso es lo que vamos a ver en esta sesión de 90 minutos aproximadamente. Claro, lo primero que tenemos que pasar a analizar es cuál es la situación actual que se vive en Andalucía, ¿vale? Por eso decimos que el ecosistema, le hemos llamado o le hemos titulado a esta diapositiva el ecosistema de IA en Andalucía en 2026. Hay que tener claro que Andalucía, igual que otras partes de España, está viviendo una transformación digital sin precedentes. La adopción de herramientas de la inteligencia artificial en pymes, agencias locales y negocios rurales ha crecido de forma excepcional, impulsado por siempre programas europeos de digitalización. Entonces, también por iniciativas de plan de recuperación y una nueva generación de emprendedores digitales, ¿vale? Se está apostando mucho por la eficiencia tecnológica. Como dato aquí para que tengamos en cuenta, pues más del 42% de adopción, es decir, crecimiento en uso de IA entre pymes andaluzas respecto, por ejemplo, al año 2022. Brecha digital, ¿qué significa esto? Pues el reto principal es conectar el territorio rural, ¿eh? con las oportunidades de la IA, porque ahí es donde presentamos una gran brecha digital. Y luego hablamos de los fondos de la Unión Europea que utilizamos para financiar la digitalización en negocios locales y rurales, ¿vale? Esta digamos que es la situación actual que tenemos en estos momentos y por eso se mete aquí un poco a modo de introducción. Ahora vamos a pasar a hablar de dos conceptos que ya habéis visto en otras clases virtuales, pero que quiero volver a recargar, ¿vale? Es el tema del concepto de marketing inteligente versus inteligencia generativa. Dos conceptos que no son contrarios, sino al revés. Son dos conceptos que se complementan, pero que funcionan de forma radicalmente distinta, ¿vale? Comprender la diferencia es el primer paso para aprovechar el verdadero potencial que tiene cada uno para vuestra estrategia de negocio, ¿vale? Entonces, un poco así, de forma simplificada, tenemos, por un lado, el marketing inteligente analiza datos para decidir mejor. Lo que hace es procesamiento de grandes volúmenes de datos, segmentación avanzada de audiencias, predicción de comportamientos de compra del cliente, optimización automática de campañas y utiliza diferentes herramientas, ¿vale? Que ya nosotros hemos conocido a lo largo de todas estas clases. ¿Qué sería la inteligencia artificial generativa? Pues lo que hace es crear activos desde cero, es decir, genera textos, imágenes, vídeos, crea contenido para redes sociales, producción de copies, automatización creativa a escala, utiliza herramientas como el ChatGPT, Midjourney, Runway, ¿vale? Entonces, lo que hay que tener muy claro es que la combinación de estos dos conceptos, de ambos enfoques, es lo que define el marketing digital del futuro. Datos para orientar. O sea, los datos para orientar, la IA generativa para ejecutar. Está claro que la IA generativa, de la que estamos hablando actualmente, para negocios locales y rurales, ¿qué va a suponer? Pues tener muy claro que esta IA no es exclusiva solamente de grandes corporaciones. Hoy en día, una pequeña bodega de Jerez
o un simple alojamiento rural en la Sierra de Grazalema o en la Sierra de Cazorla puede generar contenido profesional en múltiples formatos y con escasos recursos económicos. ¿Por qué? Pues porque se está produciendo una democratización de esta herramienta. ¿Vale? Ya esta herramienta está al alcance de todo, no al alcance solo de las grandes, imaginaros, cadenas hoteleras o de las grandes empresas. También la pequeña y mediana empresa andaluza puede utilizarla. Entonces, en el caso que hemos puesto estos tres supuestos, estaría el turismo y hostelería rural, tenemos el comercio local y la artesanía, y tenemos un sector muy importante en nuestra tierra, como sería el sector agroalimentario. ¿Vale? ¿Qué ocurre cada uno de ellos? ¿Cómo se utiliza? ¿No? ¿Cómo se da a conocer esta herramienta? En el caso del turismo y la hostelería rural, que es lo que nos interesa a nosotros, porque estamos en este curso enfocado al sector turismo, se va a producir una generación automática de descripciones de alojamientos, post de temporadas y respuestas a reseñas en múltiples idiomas, por ejemplo. Quiero también que quede claro cómo ha habido en todo esto una evolución. Es decir, de la IA de texto hemos pasado a la IA multimodal. ¿Qué significa esto? Esto significa que en apenas 3 años la IA generativa ha pasado de producir un texto básico a crear ecosistemas de contenido completos. Imaginaros contenidos compuestos por imagen, vídeo, voz, música y código. Esta evolución multimodal abre posibilidades creativas ilimitadas para los propios profesionales del marketing, ¿vale? En el 2022, tengo aquí un pequeño paseo por el tiempo para que veamos cómo ha ido cambiando la cosa. En el año 2022 solo hablábamos de texto, en el año 2023 ya empezamos a introducir también imágenes, ya en el año 2024 empezamos a introducir vídeo y voz, y ya en el año 2025, que es prácticamente hace poquito, ¿no?, que lo hemos terminado, ya metemos agentes especializados de IA. Es decir, ya se produce una automatización end-to-end, planificación, creación y publicación autónoma de contenidos. ¿De acuerdo? O sea, que veamos cómo el mundo este del entorno digital que nos precede, con esta herramienta tan importante, va evolucionando a lo largo del tiempo. Aquí quiero dejar muy claro que el factor humano es bastante importante, no debemos dejarlo a un lado. Entonces, hay que tener en cuenta que el prompter es el alma del contenido. Es decir, la IA nunca va a reemplazar la creatividad del humano. Lo único que va a hacer es amplificar esa creatividad, ¿vale? Entonces, quien sabe formular el prompt correcto, con contexto, tono, audiencia y objetivo claro, obtiene unos resultados extraordinarios. Pero ojo, esto no es tan fácil. Muchas veces la gente piensa que utilizar esta herramienta sí que es verdad que no ahorra muchísimo tiempo, pero hay que saber manejarla. Y el prompt es la clave. Si no damos una buena orden, no vamos a recibir un buen resultado. ¿Entendés? Entonces, por eso es muy importante que quede muy, muy claro cuando nosotros terminemos nuestro curso que nuestro prompt engineer se convierte así en el nuevo perfil clave del marketing digital, ¿vale? Parte estratega, parte creativo, parte tecnológico. ¿Os dais cuenta? Tiene un poco de todo. Entonces, tenemos que tener en cuenta tres claves muy importantes. Hay que definir o establecer el contexto preciso. Tienes que tener mucha determinación en el tema del tono y la voz de marca y la revisión humana crítica. ¿Esto qué significa? Esto significa que tienes que definirle quién eres, a quién te diriges y cuál es el objetivo de cada pieza de contenido que quiere que cree ese prompt, ¿vale? El tema del tono también es súper importante porque la IA aprende tu estilo si se lo enseñas. Tienes que enseñarle la identidad de tu marca. Nunca esta debe diluirse, ¿vale? Diluirse, perdón. Y luego ya, por supuesto, tenemos que tener en todo esto una revisión humana, es decir, no se puede dejar esto al libre albedrío, siempre el humano tiene que participar. ¿Cómo? Pues cada cutpad de IA requiere supervisión. Hay que verificar los datos, hay que ajustar emoción y validar su autenticidad, es decir, que lo que nos está transmitiendo, el mensaje que le hemos pedido y lo que hemos recibido de la IA es totalmente
auténtico, ¿vale? Se ajusta a la realidad de lo que le estamos pidiendo. Por eso decimos que el prompt es el alma del contenido. Y entonces, si esto no lo llevamos a cabo rigurosamente bien, el objetivo que vamos, o sea, perdón, el resultado que vamos a obtener, pues no va a ser lo que estamos buscando realmente, ¿no? Por otro lado, me gustaría que nombráramos aquí lo que es la sinergia, ¿vale? Que existe entre el plan editorial más la automatización con IA, ¿vale? ¿Esto qué significa? Esto significa, perdón, un momento, ay, un momentito, es que deja de compartir ahora. Vamos a ver qué ha pasado aquí. Un segundito, vamos a ver. A ver, vale. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el plan editorial pasa por varias fases, ¿vale? La primera fase sería estrategia humana, luego hay una planificación editorial, luego hay una producción con la IA y luego hay una revisión y aprobación humana. Luego entraríamos en la etapa de la publicación y distribución y por último en la etapa del análisis y la optimización, ¿vale? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Un segundillo, se me ha ido a mí esto. Un momento. Ay, perdón, que voy un momento a volver hacia atrás porque he tenido un problemilla aquí. Estamos aquí. Vale. Un momento. He tenido un problemita con la... o así. Vale. Entonces, está claro que tenemos este mapa que quiero que lo tengáis muy en cuenta. ¿Vale? A continuación, vamos a hablar de cuál es el objetivo que pretendemos con todo esto. El objetivo que pretendemos con todo esto es ahorrar el 70% del tiempo operativo. Como hemos dicho, pretendemos que todas estas herramientas nos ayude a ahorrar tiempo para poder dedicar ese tiempo, nunca mejor dicho, a otras cosas, como sería tener la cercanía con el viajero. Entonces, ¿qué vamos a conseguir? Vamos a conseguir varias cosas. Vamos a conseguir que el 70% se reduzca de nuestro tiempo. Vamos a crear mucho más contenido, 5 veces más. 3 horas a la semana vamos a también a tener el tema de la IA. ¿Vale? De cómo la IA asistida puede ayudarnos. Y luego incluso coste de acceso vamos a tener un 0%. ¿Vale? Momentito que es que estoy intentando ampliar esto para que lo veamos mejor. Entonces, está claro que vamos a tardar, o sea, vamos a reducir en un 70% el tiempo de contenido editorial a la semana. Vamos a crear incluso 5 veces más contenido que antes, ¿vale? Va a haber un volumen de piezas producidas con el mismo equipo. Y de 20 horas a 3 horas de gestión operativa de contenido. Imaginaros lo que es el avance ese de pasar de utilizar 20 horas de nuestro tiempo a pasarlo a 30 horas, ¿no? A continuación, aquí hablamos, muy importante, otro tema muy importante sería el tema de la ética y la responsabilidad en el uso de datos en Andalucía. Esto es un tema que quiero que quede muy claro, ¿vale? El uso de herramientas de IA conlleva siempre una responsabilidad tanto ética como legal, ¿vale? En España y en Andalucía hay que tener en cuenta el Reglamento General de Protección de Datos y la nueva ley de IA de la Unión Europea, que establece un marco claro para
que todo profesional del marketing inteligente o del marketing digital debe conocer y aplicar. Entonces hay que tener en cuenta una serie de principios éticos irrenunciables y, por otro lado, tenemos que tener en cuenta el marco legal que tenemos que aplicar, ¿vale? Perdón un momentito porque he tenido un problemita y quiero empezar de nuevo porque no creo que se estaban viendo bien las diapositivas, ¿vale? Y, y reanudar, vamos a reanudar aquí desde la diapositiva. Vale. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? En cuanto a los principios éticos que no podemos renunciar a ellos, serían transparencia, no discriminación en segmentaciones algorítmicas, protección especial de datos sensibles y consentimiento explícito para la personalización. ¿Vale? El marco legal que tenemos que tener en cuenta y el marco legal que va a ser aplicable es el Reglamento General de Protección de Datos, que consiste en tener muy claro la minimización de datos y derecho al olvido, clasificar desde luego los riesgos por sector. Luego hay que tener en cuenta también la Ley Orgánica de Protección de Datos, ¿vale? Y luego el reglamento, por supuesto, y luego la propiedad intelectual, otro punto muy importante a tener en cuenta, cuidado con los outputs generados, ¿vale? Cuando hablamos de transparencia, queremos decir que hay que indicar cuándo el contenido es generado por IA y cuándo es generado por el humano. Cuando hablamos de no discriminación en segmentación algorítmicas es basándonos en los datos. Y luego está claro que la parte de los datos sensibles hay que tenerla muy en cuenta. Entonces, nunca, nunca, como consejo que os doy, introduzca datos personales de clientes en herramientas de IA externas sin haber revisado su política de privacidad y firmado los acuerdos de tratamiento de datos correspondientes. ¿Vale? Esto es muy importante. Vamos a hablar aquí también de lo que es la seguridad digital, ¿vale? Y por qué el 2FA es imprescindible, ¿vale? ¿Por qué? Vamos a hablar de no ya solamente que utilicemos este tipo de herramientas, sino que está claro que lo que queremos, un segundillo, que es que quiero poner esto un poquito más grande, la diapositiva, ¿vale? Para que se vea un poquito más grande. Ah, ya está. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que integrar herramientas de IA externas en tu flujo de trabajo amplía la superficie de ataque digital de tu negocio. Eso también es otro punto, no negativo, pero un punto que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Cada nueva cuenta, cada API conectada y cada token de acceso es una puerta potencial para ciberataques. Entonces, la autenticación en dos factores es la primera y más eficaz línea de defensa. Entonces, como recomendación para vuestros negocios turísticos, punto 1. Activa el 2FA en todas las plataformas, ¿vale? Actívalo hoy mismo en cada herramienta conectada a tu negocio. Ya hablemos de Google Workspace, ChatGPT, Canva, Meta Business, ¿vale? Cualquiera de esos, todos tienen que estar hoy mismo conectado, ¿vale? A tu negocio. Usar un gestor de contraseña, evidentemente, herramientas como Password generan y almacenan contraseñas únicas y robustas para cada servicio sin ningún esfuerzo adicional. Audita los accesos periódicamente, revisa cada trimestre qué aplicaciones tienen acceso a tus cuentas y revoca los permisos de herramienta que ya no utiliza. Y por último, y muy importante y que nunca se puede olvidar, es formar a nuestro equipo. ¿Vale? O sea, que también participan de esta seguridad digital, porque sin ellos eso no se podría llevar a cabo. ¿Por qué? Pues porque el eslabón más débil en ciberseguridad, tener en cuenta siempre es el factor humano, ¿vale? Un protocolo de seguridad básico compartido con todo el equipo puede evitar el 80% de los incidentes, ¿vale? Entonces, una brecha de seguridad de una herramienta de IA conectada puede comprometer datos de clientes, credenciales de redes sociales y reputación de marca. La prevención siempre es mucho, tenerlo en cuenta, mucho más barata que la propia solución.
Aquí vamos a hablar ahora, en este nuevo módulo, del nuevo consumidor digital, porque ya todo ha cambiado, ¿vale? Un consumidor digital de hoy no solo espera unos productos de calidad, que le proporcionéis productos de calidad, sino exige experiencias hiperpersonalizadas, ¿vale? Inmediatas y coherentes en todos los puntos de contacto. Las marcas o vuestras marcas que no se adapten su comunicación a estos nuevos estándares quedarán automáticamente descartados, ¿vale? Por eso decimos que, y estos son unos datos que os voy a proporcionar para que lo tengáis en cuenta, el 72% de los consumidores solo interactúan con mensajes personalizados según sus intereses, ¿vale? El 80% están dispuestos a compartir datos personales a cambio de una experiencia de compra mejorada, ¿vale? Hay 3 veces más probabilidad de conversión cuando el mensaje llega en el momento y con el canal correcto, ¿vale? Entonces, esto es algo que también tenemos que tener en cuenta cuáles son las características que presenta el nuevo consumidor digital. La personalización ha dejado de ser una ventaja competitiva para convertirse en el estándar mínimo esperado, ¿vale? ¿Qué hace la IA generativa? Pues la IA generativa es la clave para alcanzar ese nivel de precisión a escala, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta, muy en cuenta, a quién nos dirigimos, cuál es nuestro consumidor. Vamos a hablar aquí también de lo que es la inteligencia predictiva, es decir, la IA en el CRM, cómo predecir la próxima compra. O sea, no ya la compra que esta persona ha experimentado, sino que tenemos que adelantarnos, ir un paso más allá, predecir el futuro. Los CRM modernos o, eh, perdón, a ver, los CRM modernos potenciados, ojo, con IA, no se limitan a almacenar datos de los clientes, los analizan en tiempo real para anticipar comportamientos que se van a producir en el futuro, integrando historial de compras, patrones de navegación, señales de intención, de interacción. La IA lo que hace es construir su perfil, o sea, lo que hace es construir el perfil dinámico de cada cliente, ¿vale? Entonces, ¿qué herramientas recomendamos? Pues las que aparecen aquí en la presentación, todas disponibles con planes adaptados a pequeñas y medianas empresas del sector andaluz. Lo que hay que tener en cuenta es que la segmentación debe ser dinámica, que el scoring debe ser predictivo y también hay que tener en cuenta las alertas de abandono, ¿vale? Entonces, ¿qué significa el tema de la segmentación dinámica? Pues que agrupemos clientes automáticamente según su comportamiento, ¿vale? No solo datos estáticos, sino haciendo esta clasificación. ¿Qué significa el scoring predictivo? El scoring predictivo significa es puntuar la probabilidad de compra de cada lead en tiempo real para priorizar esfuerzos comerciales, ¿vale? Tener en cuenta esto, que eso es muy importante. Por otro lado, tenemos que detectar lo que son las alertas de abandono. Detecta señales de club antes de que ocurra y activa campañas de retención automática. Es decir, si tenemos muy a la vista y tenemos muy claro que se va a producir abandono por parte de nuestros clientes o de nuestros futuros clientes, tenemos que estar muy alerta y contrarrestar o contraatacar con campañas de retención automática, ¿vale? Entonces, eso es muy importante predecirlo. Aquí vamos a hablar de la productividad real, casos de ahorro de tiempo. ¿Por qué? Pues porque está claro que la inteligencia artificial generativa no es solo una promesa de futuro, ya está ahorrando horas reales cada semana a equipos de marketing y administración en empresas de todos los tamaños, ¿vale? Aquí los casos más impactantes que tenemos documentados, ¿vale? Por ejemplo, hay un 70% de reducción de emails, reducción en tiempo de escritura en campañas de email marketing con IA generativa, ¿vale? Tiempo medio recuperado por Community Manager al automatizar respuestas y reportes, pues serían 12 euros, perdón, 12 euros, 12 horas por semana, ¿vale? Estáis viendo cómo estamos ganando tiempo, incluso 12 horas a la semana,
utilizando este tipo de automatización de respuestas y de reportes. Está claro que se están generando informes mensuales de rendimiento frente al proceso manual tradicional que suponía anteriormente, ¿no? Entonces ahí, o sea, se está produciendo todo, está siendo 5 veces más rápido, ¿no? Que es cuando generamos estos informes gracias a la utilización de la IA. Y se están produciendo, está claro, en facturación y gestión documental. Al integrar también la IA en flujos administrativos, tenemos un 90% menos de error, ¿vale? Entonces, está claro, ¿qué está pasando en Andalucía? Como caso real que podemos exponer, tenemos una agencia de turismo rural en la Costa de la Luz, ¿vale? Donde ha reducido su carga administrativa en un 60%. ¿Cómo? Pues integrando la IA en su gestión de reservas y comunicación con clientes, recuperando tiempo para la atención personalizada, porque esto es lo que quiero que quede claro en todo momento. O sea, lo que pretendemos con todo esto es utilizar ese tiempo que nos ayuda la IA con sus actividades, ese tiempo que vamos a ahorrar, no vamos a dedicarlos a lo que es el factor humano, es decir, a conectar con el cliente, a acercarnos al cliente, ¿vale? Para que se produzca ese proceso de humanización. Luego también es muy importante tener en cuenta lo que es la introducción al prompt engineering, ¿vale? Entonces, como ya hemos dicho antes, que hemos nombrado, un segundillo. Voy a dejar de compartir un momento la pantalla. Un segundo, que voy a... Bueno, seguimos aquí. Vale. Ay. Entonces hemos dicho que el PROM, segundo, en el PROM, es decir, cuando tenemos que tener en cuenta estas 5 claves o estos 5 elementos: el rol, el contexto, la tarea, el formato que le damos y las restricciones. Es decir, el rol significa, define quién debe ser la IA, ¿vale? Actúa como un experto en marketing digital, podría ser la señal que le damos, ¿no? El mensaje que le damos. Contexto, describe la situación. Quiero que me escribas un mensaje para una pyme de hostelería en Sevilla, ¿vale? Luego tienes que indicar como tercer elemento, tendríamos la tarea. La tarea significa, indica qué es lo que debe hacer. Por ejemplo, redactar una publicación para Instagram. Por último, formato. Especifica la salida. Por ejemplo, queremos que ese formato, ese texto que le hemos mandado a hacer, pues tenga 150 caracteres y que incluya 3 hashtags, por ejemplo, ¿no? Y luego también le ponemos restricciones, es decir, también le añadimos límites, que tenga un tono cercano, sin tecnicismo y que evite emojis. ¿Vale? Entonces, esto también es muy importante que tengáis ideas de cómo introducir los prompt engineering, ¿vale? Em, a continuación, también es muy importante destacar lo que es la estrategia que vamos a tener o que debéis de utilizar. Hay que tener en cuenta que debemos pasar de publicaciones aleatorias a contenido basado ya en datos. Eso es lo más importante. Entonces hay que analizar, hay que segmentar, hay que crear y hay que optimizar. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esta? Esto quiere decir lo siguiente. Esto quiere decir que publicar por intuición es publicar a ciegas. Una estrategia de contenido basada en datos transforma todo el proceso creativo. Cada decisión, desde el tema que vamos a elegir hasta el formato o la hora de publicación, tiene que apoyarse en evidencia real de comportamiento de la audiencia. Entonces, cuando decimos analiza, lo que queremos decir es que eh,
Analice significa que tienes que identificar qué formatos, temas y horarios generan más alcance de interacción en tu historial. Segmenta, ¿qué significa? Segmentar significa definir clúster de audiencia basada en comportamientos reales, no nunca en supersticiones, no en supersticiones, sino en datos reales. Cuando hablamos de crear, queremos decir, utiliza la IA para generar contenido adaptado a cada segmento, con el tono y formato que funciona. Y luego, cuando hablamos de optimizar, es medir el resultado de lo que ha ocurrido para alimentar el ciclo con nuevos datos y mejorar continuamente el rendimiento, porque eso es lo que en realidad se pretende, mejorar nuestro rendimiento. ¿Vale? O sea que la estrategia que os propongo es no utilizar publicaciones aleatorias, sino publicaciones basadas en datos reales, ¿vale? Y para eso hay que tener en cuenta estos 4 elementos que hemos nombrado aquí a continuación. Vale. Ahora vamos a hablar de cómo podemos automatizar calendarios editoriales. Entonces aquí os describo qué tenéis que hacer, ¿vale? ¿Qué tenéis que hacer para poder crearlos, ¿no? Entonces, se titula De la idea, perdón que se me ha ido, se titula De la idea, o sea, de la idea al post en segundos, ¿vale? Lo que hay que tener claro son estos 4 pasos para crear un calendario editorial. Primero, define objetivos y fecha clave. Segundo, genera propuestas con IA. Tercero, revisa y personaliza. En cuarto lugar, programa y publica automáticamente. ¿Vale? Entonces, el stack que vamos a recomendar para las pequeñas y medianas empresas andaluzas sería, por ejemplo, en nuestro caso, el ChatGPT y Claudie, que son generadores de ideas, copias y estructuras del calendario. Luego hay que tener en cuenta también Notion AIA, ¿vale? Para gestión de calendarios con prácticas, con plantillas inteligentes y automatización interna. Y luego tendríamos que tener en cuenta también el informe Metricol como programador y análisis de resultados integrado para todos los canales, ¿vale? Entonces, para crear un plan para crear un calendario editorial mensual de forma manual puede llevar días, imaginaros, pero con la IA generativa y herramientas de automatización, el mismo proceso se completa en minutos, ¿vale? Pero claro, es muy importante tener en cuenta estos objetivos, ¿vale? Estos 4 objetivos que hemos nombrado ahora mismo, ¿no? O sea, para que tengáis claro, y lo vuelvo a repetir, tenéis que definir los objetivos, generar vuestras propuestas, revisar y personalizar y por último, programar y publicar automáticamente. Vamos a hablar aquí, que ya también conocemos porque lo hemos nombrado en otras clases virtuales, algunas herramientas que podéis utilizar para el diseño masivo, como sería el ChatGPT y el Canva Bulk, ¿vale? Esto tiene que ver con la productividad más creatividad. La combinación del ChatGPT para la generación de textos y el Canva Bulk Create para la producción visual multiplica la capacidad creativa de cualquier equipo, permitiendo producir decenas de piezas gráficas personalizadas en el tiempo, imaginaros que antes se tardaba en hacer una sola, ¿no? Entonces, bueno, ya veo, vamos, hablo un poquito de cada una de ellas, de lo que puede hacer, lo que puede suponer en vuestros negocios. Por ejemplo, en el caso del ChatGPT puede generar 30 copias diferentes para el mismo producto en minutos. El Canva importa una hoja de cálculo por textos, nombres o imágenes y también Canva genera automáticamente cientos de variaciones de una misma plantilla, ¿vale? Esta sería ideal para campañas locales personalizadas por zona geográfica. Luego tenemos también en cuenta lo que es el flujo integrado. Conecta ambas herramientas mediante Google Sheets como intermediario. ChatGPT genera los textos, se vuelcan en la hoja de cálculo y Canva produce las piezas finales listas para publicar sin intervención manual adicional. Luego vamos a tratar otro concepto que me parece muy interesante y que tenemos que tener en cuenta, como es el análisis de sentimientos, ¿vale? Esto significa la escucha activa automática. ¿Qué es el análisis de sentimientos?
El análisis de sentimiento es el proceso por el que la IA lee... Uy, perdón, que se me va esto aquí otra vez. Es el proceso por el cual la IA lee, clasifica y cuantifica automáticamente la carga emocional en los comentarios, ¿vale? Consiste en detectar comentarios negativos antes de que escalen. También consiste en... Perdón. O sea, consiste en... es como si dijéramos transformar miles de mensajes en datos accionables en tiempo real, ¿vale? Detecta comentarios negativos críticos antes de que sucedan. Identifica promotores activos de la marca para activarlos. Mide el impacto emocional real de cada campaña publicada. Genera alertas automáticas antes picos de negatividad. O sea, que quiero que quede claro lo importante que es el análisis de los sentimientos para poder evitar muchos errores en el futuro. ¿De acuerdo? Entonces, hay algunas herramientas accesibles que podéis utilizar para implementar escucha activa con IA en tu negocio. Y aquí os nombro algunas de ellas, ¿vale? Hay que tener en cuenta un dato muy importante que viene abajo, que es el siguiente. El 68% de los clientes insatisfechos no se quejan directamente. Simplemente no vuelven. Entonces, el análisis de sentimiento captura estas señales silenciosas antes de perder el propio cliente. Entonces, es necesario que lo tengamos en cuenta. O sea, muy importante la escucha activa automática. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que son los chavos de última generación para que también lo tengáis en cuenta, que significa una hospitalidad 24 horas, 7 días a la semana para vuestro negocio o para vuestro destino turístico, ¿vale? Los chavos de nueva generación basados en modelo de lenguaje de gran escala van mucho más allá de los scripts pregrabados. Lo que hacen es que entienden el contexto, o sea, entender, perdón, el contexto, el tono emocional y los matices culturales es crucial para sectores como turismo, hostelería y comercio local en Andalucía. Por un lado, hay que tener en cuenta la disponibilidad debe ser total, la empatía debe estar programada, la transferencia inteligente y la conversión activa. ¿Qué significa esto? Esto significa Esto significa que la atención debe ser inmediata, a cualquier hora, en cualquier idioma, sin tiempo de espera ni pérdida de calidez en la respuesta. La empatía programada, ¿qué significa? Significa detención del tono emocional del cliente y adaptación del estilo de respuesta para mantener siempre esa calidez con la interacción que tenemos con ellos. Transparencia inteligente significa que cuando la situación lo requiera, el chavo escala al agente humano, ¿vale? Más adecuado con todo el contenido de la conversación. Y la conversación que sea activa, eso significa que no solo responde, guía al cliente hacia la reserva, la compra o la acción deseada con recomendaciones personalizadas, ¿vale? Como caso real que podemos utilizar de ejemplo, hay hoteles en la Sierra de Cádiz que están utilizando chavos con IA para gestionar el 80% de las consultas de sus reservas, liberando así al equipo humano para que éste se dedique a la atención presencial de mayor calidad. Porque claro, no solamente está el trabajo que tenemos en primera línea de batalla, como puede ser en una recepción, ¿no? Esa atención se llama atención presencial, pero luego está todo el trabajo interno que tenemos que hacer. Si utilizamos esta herramienta, vamos a poder conseguir que nuestro equipo
o grupo humano que forma nuestra empresa, nuestro negocio turístico dedique más tiempo a que la calidad de esa relación presencial con el cliente sea más llevadera y sea muchísimo mejor. Por otro lado, también me parece muy interesante hablar de lo que es la predicción de tendencias. O sea, hay que predecir ya también lo que va a estar de moda. No solamente que nos basemos en lo actual, sino que también tenemos que predecir qué es lo que va a pasar en el futuro, cuáles van a ser las nuevas tendencias, ¿vale? ¿Qué contenido será el que funcione mañana? Tenemos que anticiparnos al futuro, ¿vale? A las modas. Entonces, para ello, la ventaja competitiva definitiva marketing digital no es reaccionar a lo que ya funciona, sino es anticiparse a lo que va a funcionar en el futuro. Por eso los modelos predictivos de IA analizan millones de señales para identificar tendencias emergentes que van a surgir en el futuro, antes incluso de que lleguen a producirse. ¿Vale? Entonces, tenemos tres elementos que hay que tener en cuenta y que debemos analizar, que sería el primer elemento, análisis de señales tempranas, predicción de formatos y por último, ventana de oportunidad. Qué significa cada una de ellas? La primera, la ventaja, el análisis de señales tempranas significa que la IA monitoriza picos de búsqueda, visualizaciones incipientes y cambios de comportamiento mucho antes que exploten masivamente. Por otro lado, tenemos que tener modelos entrenados con datos históricos para que puedan predecir qué tipo de contenido, vídeo corto o contenido creado por el cliente tendrá mayor rendimiento en los próximos 30 días, por ejemplo. ¿Vale? Y luego también tendremos que tener en cuenta lo que es la ventana de oportunidad, publicar contenido sobre una tendencia multiplica el alcance orgánico hasta 8 veces frente a publicar en el pico, ¿vale? Cuando se produce el pico más alto, ¿vale? También se convierte en una ventana de productividad. Entonces aquí os doy en esta diapositiva, os propongo algunas herramientas que podéis utilizar para la predicción, para saber qué contenido podrá funcionar en el futuro, ¿vale? El próximo paso, aplica estas herramientas para construir tu calendario editorial del próximo trimestre, basados en datos predictivos y nunca en intuiciones. Otro dato también importante sería, que tiene que ver con la creación de contenido, evidentemente, es la optimización de copies con IA. O sea, el tono de marca es la voz que diferencia a un destino turístico del resto, el tono con el que se utiliza, ¿no? Entonces, la IA permite ajustar automáticamente los textos al registro adecuado según el canal, el público al que nos dirigimos, el momento en el que se produce la comunicación. Ya no es necesario reescribir cada pieza desde cero. Entonces, debe haber, o sea, hay tres tipos de tono, está claro, ¿no? El tono cercano, que sería ideal para redes sociales y comunidades locales, que tiene un lenguaje cálido, emojis, llamadas a la acción directa que generan conexión emocional con el turista. Luego está el tono más técnico, para web la recomiendo para web corporativa, dossier de prensa, ¿vale? Aquí la IA garantiza precisión terminológica y coherencia en documentos que son extensos. Y luego tenemos un tono lúdico que es muy perfecto para campañas estacionales, concursos y contenidos virales. La IA lo que hace es generar variaciones creativas en segundos para testear qué es lo que conecta mejor con el público, ¿no? Entonces, tener en cuenta estos elementos que hemos propuesto aquí para que todos vuestros copies sean mucho más óptimos, el resultado que conseguimos. Luego también es importante el tener en cuenta lo que es el SEO local y la relación que mantiene con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ha transformado el posicionamiento local y la estrategia en redes sociales para destinos turísticos andaluces. Esto es muy importante. Desde la generación automática de palabras clave geoespecíficas hasta la detección de tendencias emergentes antes de que exploten. ¿Vale? Las herramientas actuales permiten actuar con una ventaja competitiva real.
Y aquí podemos cómo se produce el ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con SEO local con IA y qué ocurre cuando las redes sociales impulsadas por la IA, ¿vale? Esto es importante también que lo tengáis en cuenta. Luego también me ha parecido interesante hablar de la IA de stock versus la fotografía real. ¿Cuándo tenemos que usar cada una? Quiero dar algunas pequeñas directrices para que lo tengáis en cuenta. Como regla de oro, usa IA para escalar volumen y fotografía real para construir confianza y diferenciación de la marca, ¿vale? Entonces, ¿para qué sirven esas imágenes generadas por IA? Pues son ideales para ilustrar conceptos abstractos, campañas de marca, fondos decorativos o contenidos editoriales donde la realidad no es imprescindible. Sin embargo, me parece mucho más acertado utilizar fotografías reales del destino cuando, que desde luego está claro que son insustituibles para transmitir autenticidad y credibilidad. Los turistas inmediatamente, como cualquier persona, van a detectar lo falso con rapidez. Entonces, fotos reales de monumentos, gastronomía local, personas y paisajes únicos de Andalucía generan muchísima más confianza, imprescindibles en fichas de productos, reportajes y contenido UGC, que es el contenido creado por nuestros propios clientes. Entonces, es un poco poner las dos posiciones y ver cuándo debemos usar cada una, porque tengamos claro cuál es el destino que le vamos a dar, ¿no? Luego también hablamos un poquito del auge del vídeo, ¿vale? Cómo ha ido superándose, cómo es una de las herramientas por excelencia. El vídeo corto domina el consumo de contenido turístico. La IA ha democratizado la producción profesional. Hoy cualquier gestor de contenidos puede crear reels y TikToks de calidad sin equipos técnicos ni grandes presupuestos, ¿vale? Está un poco ya, digamos, al alcance de todos. Tenemos edición automática, subtítulos y traducción, banda sonora inteligente, optimización del formato, ¿vale? Entonces, tener en cuenta el auge que está teniendo esta herramienta ya en el sector turístico. Luego también es importante que veamos el benchmark con IA, es decir, aprende de la competencia en Andalucía. ¿Esto qué significa? Esto significa que tenemos que tener en cuenta lo siguiente, es decir, conocer las estrategias de los demás también es un punto a nuestro favor, ¿vale? También tenemos que conocer al competidor, ¿vale? Entonces, en primer lugar, tendremos que identificar a los competidores claves en Andalucía, como destinos, hoteles, agencias, diferentes a las nuestras, evidentemente. Luego tenemos que tener un rastreo automático de sus publicaciones y su engagement, y luego tenemos que pasar al análisis de los contenidos con mayor rendimiento, ¿vale? También tenemos que detectar cuáles son los gaps y las oportunidades no aprovechadas. Y por último, aplicación de aprendizaje a tu propia estrategia, ¿vale? Entonces es muy interesante que tengamos en cuenta esto, ¿vale? Luego vamos a hablar también ahora de lo que es la personalización masiva. Significa el turista correcto, el mensaje perfecto. Es decir, la IA lo que permite es segmentar la comunicación turística a un nivel de precisión impecable, ¿vale? Que antes era impensable, entregando el mensaje adecuado a cada perfil de viajero en el momento idóneo y por el canal idóneo. Entonces, la personalización ya no es algo que puede ser como considerado como un lujo, sino que ya es la expectativa que pretende obtener el turista moderno, ¿vale? Entonces, está claro que vamos a distinguir cuatro tipos de viajeros. Familia con niños, viajero joven mochilero, turista de lujo, turista senior. Entonces, cada uno va a tener una personalización. Si te hablamos de una familia con niños, pues el contenido de qué va a ser. Va a ser sobre actividades en familia, seguridad, alojamientos amplios y destinos con ofertas de ocio infantil en la Costa del Sol, por ejemplo, Huelva, ¿vale? Si hablamos de un turista de lujo, los contenidos exclusivos. Vamos a hablarle de contenidos exclusivos, de experiencias gastronómicas premium. El servicio va a ser mucho más personalizado en hoteles, por ejemplo, de 5 estrellas. ¿Por qué? Porque al público que vamos dirigido, pues es diferente, ¿vale? Entonces quiero que tengáis en cuenta cómo hemos pasado a una personalización masiva y cómo tenemos que elegir el mensaje correcto para el turista
O sea, el mensaje perfecto, perdón, para el turista perfecto. Luego también me parece interesante que tengamos en cuenta lo que es el tema del algoritmos y la IA, relacionado con la IA. Esto significa publica en el momento exacto. ¿Y qué quiere decir? Esto quiere decir que la intuición sobre cuándo publicar ha quedado ya obsoleta. Los algoritmos de la IA analizan millones de interacciones para identificar las ventanas horarias con mayor probabilidad de impacto para cada segmento y plataforma. Entonces, hay que conocer el timing preciso, puede multiplicar el alcance orgánico sin incrementar el presupuesto. ¿Vale? Entonces voy a explicar así brevemente cómo funciona. Análisis del historial del engagement de tu audiencia específica, súper importante. Segundo, detección de patrones por día, hora, temporada y mercado emisor. Tercero, comparativa con comportamientos promedio del sector turístico. Y por último, recomendaciones actualizadas semanalmente por la IA. Es decir, esto nos va a ayudar muchísimo y por supuesto hay que tener en cuenta que las franjas clave que ponemos aquí como ejemplo para el turismo andaluz, por ejemplo, es algo un poco orientativo, ¿vale? La IA ajusta las recomendaciones a tu audiencia concreta, pero en líneas generales podemos decir que ya analizando todos los datos, en el caso de Instagram, pues los martes y los jueves de 6 a 9 parece que hay pues una franja mucho más interesante para el cliente, va a participar. En Facebook los miércoles de 1 a 3 de la tarde. En TikTok los viernes noche y los sábados de la mañana. Y los emails, en el caso de los emails como medio interactivo, de interacción, perdón, serían los martes y los jueves de 9 a 11. ¿Vale? Entonces son datos, bueno, totalmente orientativos, pero bueno, para que tengáis en cuenta que es muy importante saber el momento exacto en el que vamos a realizar una publicación y sobre todo qué canal vamos a elegir para que se ajuste más a ese momento exacto, al momento exacto en el que queremos lanzar nuestro mensaje al público, al futuro cliente. Es también muy importante y muy interesante detectar tempranamente crisis crisis que se pueden producir con algoritmos. ¿Y esto qué significa? Esto significa que en turismo la reputación online es el activo más frágil y más valioso que tenemos, ¿vale? Un comentario negativo no gestionado puede viralizarse en horas y la IA permite detectar señales de alerta en tiempo real. Entonces, primero vamos a tener en cuenta la detención, la alerta, la respuesta que damos, que debe ser inmediata, y por último, el proceso de aprendizaje que hemos aprendido con todo esto, ¿vale? Entonces, hay varias herramientas que os pueden ayudar a gestionar estos periodos de crisis, ¿vale? Entonces, la detención temprana es súper importante para que esto no vaya mal. ¿Y quién nos va a ayudar? Nos va a ayudar la IA con los algoritmos, ¿vale? Luego también es importante que tengamos en cuenta lo que es la IA utilizada en el email marketing, o sea, asuntos que disparan el open rate. El asunto de un email es la diferencia entre ser leído o ir directamente a la papelera. La IA va a analizar millones de campañas para predecir qué combinación de palabras, longitud y emociones genera más aperturas en cada segmento de audiencia turística. Entonces estáis viendo cómo nos está ayudando mucho esta herramienta de IA, ¿no? Habla de la urgencia y escasez, de la intriga y curiosidad, personaliza en el asunto, A/B testing automático, ¿vale? O sea que lo que tratamos es de eso, tratamos que la IA nos ayude en el tema del email marketing, ¿vale? Por ejemplo, si lo que publicamos es este mensaje, imaginaros, solo quedan 3 plazas para la ruta de tapas por Granada este sábado. La IA detecta que la urgencia incrementa el open rate hasta un 22% en el sector turístico. Si, por ejemplo, publicamos esta frase, ¿no? Este mensaje, ¿conoces el pueblo más bonito de Jaén que nadie visita aún? Los asuntos con pregunta activan la curiosidad y mejoran significativamente el CTR posterior a la apertura, ¿vale?
Es muy importante también destacar la personalización en el asunto, es decir, cuando vamos a proponer un asunto, no hablemos como algo en general, vamos a personalizar, vamos a dirigirnos al cliente con su nombre y apellido, ¿no? Por ejemplo, sería María, tu escapada perfecta para la Axarquía te está esperando. Incluir el nombre del destinatario y referencias geográficas aumenta la tasa de apertura de ese email en un 26%. Y por último, también hay que tener en cuenta que la IA prueba múltiples versiones del asunto simultáneamente y selecciona automáticamente el ganador para el resto del envío, optimizando resultados en tiempo real. Entonces veis cómo la IA también tiene una cierta relación para mejorar, o sea, nuestro marketing inteligente como medio que utilizamos para comunicarnos con el cliente. Entonces, está claro que un blog, 10 piezas. El reciclaje inteligente de contenidos. ¿Qué significa esto? Esto significa que tenemos que tener en cuenta estas cosas, es todo esto que hemos visto, ¿no? O sea, tenemos que tener en cuenta los reels de en 30 segundos, las newsletters, los LinkedIn, la guía PDF, el story Instagram, en el caso del TikTok, el storytelling, el Google Business SEO, en la guía PDF Script, hay que tener en cuenta el lead magnet, en el hilo de Twitter los puntos clave, el carrusel en Instagram hay que tener en cuenta la infografía, es decir, crear contenido de calidad requiere un tiempo de inversión, eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Entonces, la IA permite multiplicar el rendimiento de cada pieza transformándola en múltiples formatos, ¿vale? Sin perder la coherencia de cada marca y el mensaje original. Entonces, hay que utilizar esto con bastante precisión, ¿vale? Porque no se va a crecer o se va a transformar, sino que hay que dedicarle tiempo y también inversión para que nuestro enfoque sea muy diferente al resto de la competencia. Por otro lado, vamos a hablar aquí, una vez que ya hemos tenido claro toda esta teoría que hemos aprendido, todas estas herramientas que he ido dando, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de lo que son herramientas más avanzadas y flujo de trabajo con la IA. Entonces, hay que intentar dominar estas herramientas de automatización, análisis visual, accesibilidad e internacionalización que están redefiniendo el marketing digital profesional. Es un recorrido técnico y resolutivo para llevar tu flujo de trabajo al siguiente nivel. Es como un poco, digamos, un modo más avanzado de herramientas más avanzadas. Vale. Entonces, vamos a pasar a hablar de estas herramientas. Está claro que es muy importante conocer estos dos mundos, conectando mundos, Zapier o Make con OpenAI. O sea, la verdadera potencia de la IA no está solo en el modelo, sino en cómo lo integras en tu ecosistema digital. Zapier y Make como puentes que conectan con tus herramientas de gestión, CRM, redes sociales y plataformas de contenido sin necesidad de programar. Por ejemplo, Zapier. Hablamos de Zapier como una automatización sin código. Lo que hace es crea zaps que disponen de prompts y ocurre un evento y publica la respuesta generada automáticamente donde lo necesitas. Make, ¿para qué sirve? O sea, igual que Zapier sirve para automatización sin código, en el caso de Make sirve para los flujos visuales avanzados, ideal para flujos más complejos con lógica condicional, ¿vale? Entonces, claro, como caso práctico podemos poner un comentario negativo en Instagram, activa un zap. OpenAI redacta una respuesta empática. El Community Manager la revisa y publica con un clic, ¿vale? Entonces, este es el proceso que podemos tener en cuenta en un caso práctico real, ¿vale? Por otro lado, también hablamos de lo que es la búsqueda visual. Muy importante, optimiza fotos para que la IA de Google te encuentre, ¿vale? Eso es un consejo que damos, que Google
Lens y la búsqueda visual de Google están cambiando cómo los usuarios descubren productos y destinos. Entonces, hay que optimizar estas imágenes para ser encontradas por estos sistemas en ya una venta bastante competitiva, real, especialmente en turismo, hostelería y comercio local. Por eso, las claves o los factores claves de optimización que tenéis que tener en cuenta son estos: nombres de archivos descriptivos en redes en español y también en inglés, texto ALT rico en contexto semántico, imágenes de alta resolución sin comprimir en exceso, coherencia entre imagen, texto circundante y metadatos, ¿vale? Entonces, hay herramientas de apoyo con la IA que podéis utilizar para que se produzca esta optimización de vuestras fotos cuando se produzca la búsqueda visual, ¿vale? Tenemos Google Vision, tenemos también ChatGPT, ¿vale? Las imágenes bien etiquetadas semánticamente tienen hasta un 36% más de visibilidad en resultados de búsqueda visual. Entonces, veis cómo es muy importante conseguir este objetivo, y este objetivo se obtiene a través de estas herramientas. Luego está claro que en el contenido, ¿de acuerdo? Hay que estar al día sin esfuerzo. ¿Esto qué significa? Esto significa que el ruido informático es uno de los mayores retos del gestor de comunidades, ¿vale? La IA permite filtrar, clasificar y resumir fuentes relevantes de forma continua, entregándote solo lo que importa para tu sector en el momento adecuado. Entonces hay que tener en cuenta las fuentes de entrada, el filtrado y la clasificación, el resumen y la adaptación y la publicación programada, ¿vale? Entonces, hay que tener en cuenta esto, que es estar al día, pero sin ningún tipo de esfuerzo, ¿vale? Y aquí os dejo varias herramientas para que las leáis y las tengáis en cuenta. Auditoría de perfil. Es decir, ¿esto qué significa? Esto significa que la IA analiza la coherencia de tu feed de Instagram, ¿vale? ¿Qué es un feed? ¿Qué es un feed? Porque primero tenemos que tener en cuenta que es un feed, lo podemos definir, ¿vale? Como un feed coherente, bueno, mejor dicho, un feed incoherente transmite falta de profesionalidad y reduce la conversión de visitantes en seguidores, porque como ya hablamos en otra ocasión en otra clase virtual, queremos que nuestros visitantes se conviertan en nuestros seguidores, incluso en nuestros embajadores de marca. Entonces, las herramientas de auditoría con IA analizan tu perfil completo en segundos. Paletas de colores, tono textual, frecuencia de publicación, tipos de contenido y métricas de Benjamin, generando un informe accionable, ¿vale? Entonces, hay muchas herramientas recomendadas para ese análisis personalizado, y algunas de ellas pues serían el ChatGPT más API de Instagram Grab, ¿vale? Float and Pali, o sea que tenemos varias herramientas que son un poquito más, digamos, modernizadas para conseguir todo esto, ¿no? O sea, la IA va a analizar con coherencia la coherencia que tiene tu feed de Instagram. Entonces, imaginaros los resultados tan buenos que vamos a tener con todo esto. Luego también es muy importante, que ya lo hemos nombrado en alguna ocasión, los buyer persona ultra detallados con datos reales. O sea, no vamos a olvidar lo importante que es el tema del buyer persona, ¿vale? Eh, olvidemos que los buyer están basados en intuición. La IA puede cruzar datos de CRM, analítica web, escucha social y encuestas para construir perfiles de cliente con una profundidad que antes requería semanas de trabajo e investigación cualitativa, ¿vale? Entonces, hay que tener en cuenta los datos cuantitativos para crear nuestro buyer persona, datos cualitativos y también el output generado por IA, ¿vale? Entonces, tiene que ser ultra detallado con datos reales, y así vamos a conseguir unos resultados mucho más eficientes, ¿vale? Luego también hacemos un poquito de hincapié en lo que ya vimos ayer, que era el tema del neuromarketing, ¿vale? El tema del neuromarketing también en la presentación de ayer lo vimos, es un tema muy interesante, que ya se explicó ayer, pero bueno, aquí a grosso modo aparece también en esta programación, en esta presentación, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque hemos dicho que
¿Qué son los mapas de calor predictivos sobre tus creatividades? Los mapas de calor predictivo utilizan modelos de visión artificial entrenados con millones de experimentos para predecir, antes de publicar, dónde mirar al usuario en tu plaza creativa. Esto eliminará el costoso ciclo de prueba y error de campaña de pago. Entonces, ¿qué revelan todos estos análisis? Pues estos análisis van a revelar puntos de fijación, claridad del CTA, jerarquía visual y conectividad LOAT, ¿vale? Entonces aquí proponemos algunas herramientas que podéis tener en cuenta para el análisis en tiempo real. Algunas integran directamente con Figma y Canva, ¿vale? Para analizar todos los datos en tiempo real. Por otro lado, también tenemos lo que es la accesibilidad e internacionalización. Marketing sin barreras, ¿vale? Entonces, está claro que tenemos que haber todo, o sea, todo nuestro contenido debe estar actualizado, debe estar traducido, ¿de acuerdo? Entonces, hay muchas herramientas muy interesantes que van a traducir a miles de lenguas, de idiomas, también van a ayudar a personas con discapacidad auditiva o visual, ¿vale? Lo que hacen es herramientas como Whisper, lo que hacen es transcribir audios con precisión superior al 95% en español. ¿Vale? Traducción cultural para el turista europeo. Traducir no es solamente, o sea, traducir un texto no es solamente cambiar el idioma, es adaptar referencias culturales. ¿Vale? Entonces esto también hay que tenerlo en cuenta y la IA nos ayuda, ¿vale? Nos ayuda a este acercamiento cultural y también a lo que es dar mayor accesibilidad a aquellas personas que tienen más dificultades, ya sean visuales o cognitivas o auditivas. Luego hay que hablar también de que los dashboard inteligente, entender el rol de tus redes sociales es súper importante. Los datos brutos no son insights, ¿vale? Un dashboard inteligente cruza métricas de distintas plataformas, aplica modelos de atribución y genera recomendaciones en lenguaje natural. El objetivo sería saber exactamente qué acción generó cada euro de retorno. Entonces está claro que las métricas que debemos integrar deben tener estas características, ¿vale? Y el stack recomendado, pues es el que ponemos aquí en esta diapositiva, ¿vale? La clave está en la pregunta, es decir, es muy importante tener en cuenta el tema de la pregunta, es decir, si configuras tu dashboard para responder, perdón, quiero decir, el mensaje que tenemos que lanzar con tu dashboard es para que haya una pregunta, es decir, ¿qué debo hacer diferente la semana que viene? No solo qué pasó, ¿no? Sino qué debo hacer para que la semana que viene sea diferente. Entonces, imaginaros qué importante es esta pregunta o qué diferente es el mensaje que lanza respecto a la más cortita, ¿vale? Entonces, hay que tener muy claro que los dashboards deben ser establecidos estratégicamente, ¿vale? Luego aquí ponemos una comparativa que sería el flujo, como era el flujo tradicional versus el flujo ya asistido con IA. La diferencia no es solo de velocidad, es de capacidad analítica, personalización y escalabilidad. Un profesional que integra la IA en su flujo de trabajo no trabaja menos, trabaja de forma potencialmente más inteligente, ¿vale? Entonces, por ejemplo, la fase de investigación de audiencias, ¿cómo era el tema en el flujo tradicional? Pues las encuestas eran manuales, se tardaban 2 o 3 semanas. ¿Qué pasará con el nuevo flujo asistido por la IA? Pues el análisis de datos más el budget persona en 2 horas con ChatGPT y CRM tenemos nuestra respuesta, ¿vale? Entonces, la conclusión que sacamos del modelo es lo siguiente. La IA no va a reemplazar nunca, ojo, eso tenerlo en cuenta, al profesional de marketing. Lo que hace es amplificar su capacidad estratégica y libera tiempo para el trabajo creativo de alto valor. Siempre va a ser nuestro mensaje en cualquier clase que demos, ¿de acuerdo? Luego también vamos a hacer un poquito de hincapié en casos de éxito, ¿vale? Casos de éxito que se producen en nuestra tierra, como en este caso en Andalucía, ¿vale?
Entonces, como datos podemos tener que en el caso de... se ha producido una reducción del 23% de colas en playas, por ejemplo, en playas y accesos principales. Se ha producido un 18% de aumento de satisfacción según encuestas, perdón, de visitantes. Se ha mejorado o sea, por 3 veces se ha mejorado lo que es la planificación de recursos municipales. Es decir, ¿el reto cuál sería en nuestro sector? El reto sería el siguiente, es decir, la saturación estacional genera pérdidas económicas y malas experiencias turísticas. Sin datos predictivos, los municipios reaccionaban tarde ante la demanda. La solución, modelos de IA entrenados con datos históricos, climáticos y de búsquedas online, permite anticiparnos flujos hasta con 3 semanas de antelación. Entonces, esta predicción de los flujos que vamos a tener de visitantes utilizando herramientas de IA nos va a ayudar mucho y los resultados que van a conseguir es mejor planificación, reducir las colas y aumentar incluso en un 18% lo que es la satisfacción del cliente. Otro caso de éxito, lo mismo, el aceite de Jaén, Storytelling Internacional con inteligencia artificial. Resultado, utilizando esta herramienta que ya hemos visto en otra ocasión del storytelling, el resultado que hemos tenido es un incremento del 34% en explotaciones directas en 18 meses, con presencia consolidada en mercados incluso asiáticos. ¿Cuál era el desafío? El desafío era el aceite de oliva virgen extra de Jaén es el mejor del mundo, pero competía en mercados internacionales sin una narrativa diferenciadora ni recursos para contenidos multilingües, no podía tener un éxito totalmente 100%, ¿vale? Entonces hubo una transformación y esto se consiguió a través de herramientas como son el storytelling, ¿vale? Otro caso también a tener en cuenta de éxito, pues por ejemplo sería la hostelería en Sevilla, chatbots IAs que liberan al equipo humano, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre en estos casos cuando utilizamos estas herramientas? Pues lo que ocurre es lo siguiente. Tenemos llamadas gestionadas por humanos, menos del 78%. Luego se amplía mucho más lo que es la satisfacción del huésped. Luego hay una atención totalmente sin coste adicional, 24 horas, 7 días de la semana. Y la respuesta automática simultáneamente incluso se puede producir en 3 idiomas diferentes, ¿vale? Entonces, cuando se han implementado en este tipo de negocios, como son los negocios hoteleros, en el caso, bueno, el ejemplo que hemos puesto de Sevilla, implementar chatbots con IA multilingüe integrados en web y en WhatsApp, aceleró, imaginaros, lo que hizo fue el 78% de las consultas, ¿vale? Liberando mucho al equipo humano de la empresa para lo que es dedicarse o centrarse a experiencias mucho más cercanas con el cliente, ¿vale? Otro punto importante como caso de éxito sería en el caso del comercio local en Málaga, ¿vale? Primero tenemos la captura de datos de compra, luego tenemos el análisis de patrones con la IA, luego tenemos la comunicación personalizada, luego tenemos la visita recurrente, luego tenemos la mejora continua del perfil, ¿vale? Cómo conseguimos clientes fieles, ¿vale? Con la IA. También en un caso muy importante a tener en cuenta como ejemplo práctico. Otro caso de éxito podría ser el agroturismo en la Alpujarra, la IA que traduce la esencia local. Esto quiere decir que en el caso de pequeñas casas rurales de la Alpujarra granadina, encontraron en la IA una aliada inesperada, preservar y comunicar su autenticidad en mercados internacionales sin perder el arma del territorio. O sea que también ya se está utilizando en sitios como este ejemplo, ¿no? Y luego hay que tener en cuenta que hay patrones comunes de éxito en las empresas líderes de Andalucía, que también me interesa que tengáis estos conocimientos, ¿vale? Esta idea. Tras analizar decenas de casos, emergen 5 patrones repetibles que distinguen a las empresas andaluzas que lideran la adopción de la IA. Primero empiezan pequeño,
y luego van escalando rápidamente, ¿vale? Forman primero y luego implementan después. Colaboran en el territorio, miden con rigor, ¿vale? Entonces eso también a tener en cuenta. Siempre recordando que el equipo humano lo que hace es liderar el cambio, la tecnología lo que hace es amplificarlo, ¿vale? Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Luego, por otro lado, hay que tener muy, como en cualquier sitio, el tema de la sostenibilidad del medio ambiente. Y la IA también está relacionada con él, está al mismo, está en la misma línea, ¿vale? Está claro que debe haber una eficiencia digital que esté al servicio del planeta, un aliado climático inesperado. La IA no solo mejora negocios, sino que también reduce consumos que son innecesarios. En turismo lo que hacen es optimizar rutas y reducir desplazamientos. En agricultura minimiza el uso del agua y en logística elimina viajes vacíos. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta con el tema de la sostenibilidad en este caso? Que es lo que se habla, de lo que se habla en esta diapositiva. Tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que Andalucía tiene una oportunidad única, o sea, tiene una oportunidad única en el sentido que tiene que combinar su liderazgo en renovables con la eficiencia de la IA para ser referentes en sostenibilidad digital europea. Eso es súper importante, ¿vale? Eh, Se está produciendo, imaginaros, un 40% menos de gasto en papel en gestión documental al utilizar la IA. Se está produciendo también una reducción del menos 22% de emisiones en ruta logística y también se está produciendo un menos 30% de agua en riesgo de precisión. ¿Vale? Entonces, estáis viendo cómo el sector de la sostenibilidad también es muy importante. Luego también hay que tener en cuenta otro tema, que sería que hay que superar la brecha digital en el ámbito rural andaluz. El reto de la desigualdad digital. El 38% de los municipios andaluces de menos de 6.000 habitantes reportan dificultades de acceso a la tecnología y la formación digital. Y hay que acabar con esa brecha digital. Iniciativas que van a funcionar. Pues hay que tener en cuenta, vamos a nombrar dos, por ejemplo, agentes digitales rurales formados en cada comarca. Programas de la Junta de Andalucía con cofinanciaciones europeas, ¿vale? Formato los propios centros, ¿vale? Para que podamos conseguir que esa brecha digital desaparezca. Entonces tenemos que conseguir eso en nuestro ámbito rural. Luego hablamos de la inversión versus retorno, los números que convencen. La principal barrera para adoptar IA, que es un dato clave que tenemos que tener en cuenta una vez que hemos visto toda la teoría, todo lo que hemos aprendido en esta sesión de 90 minutos, está claro que la principal barrera, obstáculo que presenta a la hora de adoptar IA en pequeña y mediana empresa es el miedo al coste. Los datos reales de empresas demuestran de nuestra comunidad cuentan otra historia, ¿vale? Entonces no es así. Hay que tener en cuenta que todo lo que invirtamos en IA, luego vamos a tener una recuperación, vamos a recuperar esa inversión. La mayoría de las pymes andaluzas que han adoptado herramientas de IA asequibles reportan recuperación de inversiones entre 6 y 14 meses, ¿vale? Quiero que tengáis también en cuenta eso. Luego también hablaremos un poquito por encima de lo que es el ecosistema de formación. Sigue aprendiendo en Andalucía. No estás solo en este camino, ¿vale? Andalucía cuenta con un ecosistema creciente de recursos para que las empresas y los profesionales sigan el siguiente paso, ¿vale? Hay centros cualificados, universidades andaluzas, aceleradoras y hub, asociaciones sectoriales, ¿vale? Tener en cuenta que Andalucía sigue creciendo, sigue funcionando, ¿vale? Y luego también muy importante a tener en cuenta en este último bloque el futuro de la hospitalidad rural. ¿Esto qué significa? Este sería nuestro módulo final. Es una hoja de ruta para los próximos 30 días y para los próximos años, donde tenemos que tener en cuenta estos tres conceptos muy claros. Tecnología, identidad y el arte de ser irreemplazable. Estos tres conceptos deben estar unidos, ¿vale? Entonces, el error fatal sería el contenido vacío de la IA. Es decir, la IA puede generar miles de palabras en segundos, pero sin tu voz,
tu contexto y tu autenticidad, este contenido se convierte en ruido genérico que los viajeros y los algoritmos detectan y rechazan, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. El valor de tu marca personal, lo que la IA nunca, nunca, nunca podrá replicar, es precisamente lo que más vale, que es la hospitalidad. Tu historia, tu forma de recibir, la mirada cómplice cuando ves a un huésped. Necesita silencio o conversación. O sea, que tened en cuenta que el valor de vuestra marca no va a ser nunca reemplazable por la inteligencia artificial. Tendencia de 2026, ¿qué es lo que viene ya? Pues van a venir, está claro que el sector de la hospitalidad rural está a punto de verse transformado por dos fuerzas tecnológicas que ya están madurando. Adelantarse hoy marca la diferencia entre liderar o correr detrás, ¿vale? En convertirse en un líder o en un no líder. Entonces está claro que ya cada vez más las búsquedas se producen por voz y existen agentes de IA autónomos. Como taller rápido propongo el siguiente prompt. El prompt maestro para una casa rural. Un buen prompt no es una pregunta genérica, ojo, es un briefing preciso que convierte la IA en tu mejor colaborador de marketing. Aquí el modelo que funciona, ¿vale? Podemos decirle como mensaje de prompt. Guarda este prompt como plantilla, adáptalo a cada tarea cada vez que tengas que realizar una tarea y ahorrarás horas semanales y garantizará también coherencia con tu marca, ¿vale? Entonces, ¿qué podríamos decirle en el mensaje para que lo tenga claro y nos dé una respuesta y nos ayude a evolucionar? Pues podemos decirle que actúe como copyright especializado en turismo rural español. Mi alojamiento es tal, ubicado en tal sitio, capacidad tal de persona, temporada tal, público objetivo, tono más de marca, tarea, tal. Todo esto es un buen prompt, ¿vale? Para el caso de una casa rural. Os propongo esto para que lo tengáis en cuenta. Otro taller rápido, pues 100 reseñas en un clic. Es decir, el prompt analiza estas reseñas, identifica los 5 aspectos más elogiados, los 5 más criticados, el tono emocional predominante y sugiere 3 mejoras concretas para el próximo trimestre. La IA hace el análisis, tú tomas las decisiones. Ojo, tus reseñas, hemos dicho, tus reseñas son el mayor activo de inteligencia de negocio que tienes y la mayoría lo desaprovecha. Con IA puedes extraer patrones, emociones y oportunidades de mejora en minutos. Eso también quiero que lo tengáis en cuenta. Luego hay que tener en cuenta los 5 pilares. La gran tensión del profesional moderno, ser más eficiente sin perder lo que te hace esencial. Estos 5 pilares mantienen todo en equilibrio. Entonces, estos 5 pilares es muy importante que también lo tengáis en cuenta. Voz propia, experiencias irrepetibles, comunidad local, datos con propósito, aprendizaje continuo. ¿Vale? El profesional que actualiza sus herramientas digitales cada trimestre siempre llevará ventaja frente al que no lo hace. Eso quiero que lo tengáis también en cuenta. Hoja de ruta que os propongo. Os propongo un plan de acción para estos próximos 30 días. ¿Vale? ¿Cómo sería? Pues mira, lo dividiríamos por semana. ¿Vale? En la semana 1 tenemos que realizar, es decir, que quede muy claro que no existe una transformación verdadera sin un primer paso concreto. Esta hoja de ruta te lleva de la inspiración a la acción en 4 semanas. Entonces propongo que la primera semana se produzca una auditoría digital. Analiza tus últimas 5 reseñas con IA. Identifica tu propuesta de valor real según tus propios huéspedes. En la semana 2, ¿qué debéis hacer? Un prompt maestro. Crea tu plantilla personalizada. Redacta 3 nuevas descripciones de tu alojamiento y públicala en tus canales principales de redes sociales. En la tercera semana, ¿qué propongo? Voz y visibilidad. Significa que optimiza tu ficha de Google Business para búsquedas de conversación, añades preguntas frecuentes en lenguaje natural. Esto va a hacer que conectes más con el cliente. Y en la semana 4 ya entraríamos en lo que es la medición y el ajuste, es decir, revisa tus métricas, compara el antes y el después, ¿vale? Y establece un ritual mensual de revisión digital de 2 horas. Entonces me tendréis que contar cómo habéis, o sea, qué resultados habéis obtenido creando este plan de acción, ¿vale? Para estas 4 semanas. Conclusión a la que llegamos. La tecnología tiene que ser nuestra aliada, no nuestra enemiga, y no tampoco nuestra sustituta, ¿de acuerdo? La hospitalidad rural ha sobrevivido siglos porque su esencia es
profundamente humana. El calor de un hogar, la generosidad de quien recibe, la conexión genuina entre personas. Eso no cambia ni va a cambiar nunca. Ojo, lo que cambia son las herramientas y las mejores herramientas de la historia de la humanidad, la rueda, la imprenta, Internet, siempre lo que han hecho es amplificar lo humano, nunca lo han sustituido, ¿vale? Quiero que tengáis esto en cuenta. La IA es la próxima gran herramienta, úsala para liberarte de tiempo, reducir y escalar tu comunicación. Dedica este tiempo ganado a lo que solo tu huésped tú puedes hacer, que es crear momentos memorables para tus huéspedes, ¿vale? Hospitalidad unida a la tecnología se convierte en una ventaja, ¿vale? El futuro del turismo rural pertenece a los profesionales que combinan alma artesanal con inteligencia digital. Tú ya estás en este camino, ¿vale? Así que aprovéchalo. Y ojo, como último mensaje a esta clase, la IA no sustituye al profesional, lo que hace es que lo potencia, ¿de acuerdo? Así que gracias por tu tiempo, gracias por vuestra atención, por vuestro compromiso con el futuro de la hospitalidad rural. Hoy has dado un paso que marcará la diferencia. Cuidado, el viaje continúa. Nos vemos en la siguiente etapa, ¿vale? Bueno, pues espero que con esta presentación haya quedado claro muchas herramientas, muchos caminos que debéis seguir, muchas predicciones que tenéis que adelantaros a vuestro cliente, a su flujo de pensamientos, a sus preferencias, ¿de acuerdo? Entonces, con esta guía, que ha sido mi objetivo, con esta presentación de 90 minutos, he pretendido que conozcáis cuáles son los puntos débiles, cuáles son los puntos fuertes en el negocio turístico andaluz, ¿de acuerdo? Así que vamos a intentar aprovechar máximamente todas las herramientas que ofrece este curso, no solo los contenidos interactivos establecidos en las 5 unidades, no solo el material complementario, sino también estas clases que espero que os sirvan y os ayuden sobre todo a aplicarlo en vuestro territorio, como digo yo, en vuestro negocio, en vuestro destino turístico, en vuestro producto turístico, ¿vale? Porque está claro que el conocimiento es poder, ¿vale? Así que encantado de estar con vosotros una vez más. Nos vemos otra vez la semana que viene en otra clase virtual. Aprovechar mucho este fin de semana, por favor, todos los que podáis para adelantar el contenido. No abandonéis esta oportunidad de tener un diploma y tener sobre todo unos conocimientos y el proceso de aprendizaje que ya muchos de vuestros compañeros están viendo resultados incluso en su propio entorno laboral y profesional. Y aquí estoy yo para ayudaros en todo lo que pueda, ¿de acuerdo? Así que buen fin de semana, a descansar también, que también se tiene que descansar, ¿vale? Venga, pues un saludito y nos vemos hasta la próxima.